martes de este miércoles 14 de junio. Vamos a hablar de Malvinas y todo lo que significa, ¿no? Para los argentinos y sobre todo para los veteranos. Norberto Basáez perteneció a la Fuerza Aérea y fue prisionero de guerra en Malvinas. Le sacaron parte del instrumental que él utilizaba en esa situación de combate como un trofeo de guerra y 41 años después pudo recuperarlo. Le damos la bienvenida a Norberto. Gracias por acompañarnos. Germán Giachero es mi nombre. Lo saludo. ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto, un placer, gracias por esta convocatoria y también saludo a los televidentes. Gracias por recibirnos, Norberto. Cuéntanos un poco esta historia que suena bastante particular. Más de 4 décadas después del suceso, usted recuperó lo que le habían quitado como un trofeo de guerra en ese entonces. Sí, tendría que comentar anterior a la recuperación cómo fue que se fue despojado de este elemento que formó parte de mi indumentaria, donde yo estaba destinado como encargado de comunicaciones y encargado del puesto de comando de la base aérea militar Cóndor, en Darwin, Goose Green, Pradera del Ganso, que capitula el día 29 de mayo al mediodía. Y luego el día 3 de junio somos trasladados a Puerto San Carlos, que estaba a 34 kilómetros al norte, que era el lugar de desembarco de los ingleses donde tenían ellos el asentamiento. Y de allí a 4 kilómetros a Yazpay, donde por mi jerarquía y por estar en el puesto de comando y comunicaciones, digamos, estábamos en una guerra, no nos vamos a quejar de nada, pero tuvimos un tratamiento especial. Los televidentes se deben dar cuenta de que estoy hablando de aquellos interrogatorios tan severos que se producen en los casos como una guerra. Allí, no me recuerdo qué día, porque estuve del día 3 hasta el 9 de junio, donde no la pasamos tan bien, la pasamos bastante mal, con el capitán de navío Jorge Bose y Canevaro, que era el capitán de un buque que había sido confiscado a los ingleses, y con este buque se hacía el traslado de la logística, la comida y todos los pertrechos y armamento hacia las 4 guarniciones, porque en las 2 islas, Soledad y Gran Malvina, existieron 5 guarniciones, a saber, guarnición Malvina, que estaba propiamente en la capital, en Puerto Argentino, para ellos fue Stanley. En la misma isla, Soledad, estaba la guarnición Darwin, y luego en la isla, la Gran Malvina, estaba Bahía Fox, Howard y también la isla Borbón o isla Elefante. Nosotros, una vez que estábamos allí en estos interrogatorios, los ingleses en un momento determinado me despojaron de este elemento llevándolo como trofeo de guerra. No supe más al respecto, nuestro regreso fue al continente y por supuesto nunca más. Y el año pasado me dijo un soldado del Regimiento 25, Víctor Bertone, del glorioso Regimiento 25, que tuvo una muy buena actuación en Darwin y también en los cerros, en la altura 234 de Puerto San Carlos, donde ellos enfrentaron a la flota. Víctor Bertone me dice que hablando con un veterano inglés, le había manifestado que tenía un amigo que buscaba a un oficial de apellido Basáez. Por ende, él le dijo, yo conozco un suboficial Basáez de la Fuerza Aérea que ha perdido o fue despojado de su cinturón de artillería. Víctor inmediatamente me llamó, yo me puse en contacto con este inglés, él me comenta que había un Royal Marine, un oficial Royal Marine, y que era integrante del servicio de inteligencia de la SAS, de ellos, y que me iba a poner en contacto. En 2 días yo estaba en contacto con el inglés, quien me hizo un montón de preguntas, y bueno, en definitiva, él me dijo que tenía mi cinturón de artillería, que su intención era devolvérmelo cuanto antes y que yo le indicara el temperamento a seguir. Le dije que yo no podía asegurar en qué forma iba a ser restituido,
pero que tenía que hacer el enlace con la jefatura del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, por lo cual me puse en contacto con el subjefe del Estado Mayor y luego con el jefe, y que me dijo que me quedara tranquilo, que la agregaduría en Londres se iba a poner en contacto con este señor, con este oficial veterano de guerra inglés. Hicieron las gestiones en el Comodoro Gómez y a su vez ellos coordinaron para un día hacer una pequeña ceremonia que después también se hizo en la Cancillería, donde el oficial inglés del Servicio de Inteligencia Royal Marine le entrega el cinto, y una vez arribado a Argentina, a través de la Cancillería, fue remitido a la Escuela Suboficial de la Fuerza Aérea Córdoba, donde este viernes próximo pasado se hizo una hermosa ceremonia. También en esa ceremonia se condecoró el uniforme del cabo primero, cabo principal post-mortem, Andrés Brasil, que muriera a 15 metros de mi ubicación del puesto de comando de la base Cóndor, que era el asiento del escuadrón aviones Pucará y el escuadrón helicóptero en Darwin, Bubí, El Ganso. Fue una hermosa ceremonia y tuve la oportunidad de tomar contacto con todos mis compañeros de la base del militar Cóndor, que viajaron de distintos puntos del país, y también con suboficiales que vinieron en comisión desde Buenos Aires para estar en esta ceremonia de la condecoración también del uniforme del cabo principal de Brasil. A decir Norberto, verdad, escucho. su historia se parece a muchas otras, donde se ha mantenido contacto varios años después del conflicto, de la guerra entre soldados argentinos y soldados ingleses. ¿Cuáles fueron sus sensaciones al enterarse de que podía llegar a tener nuevamente ese material que había sido sustraído hacía 41 años atrás? ¿Cuáles fueron sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones en ese momento? Yo le manifesté a Colin McWell, el oficial inglés con una alta jerarquía, es el jefe del Servicio de Inteligencia inglés, por supuesto está retirado, que a decir verdad, si él quería quedarse con el cinto, a mí no me afectaba. Él me dijo que lo había tomado como trofeo de guerra y que deseaba restituírmelo. Después me contó una historia que tal vez en algún momento se le conozco, una historia muy en particular porque llevaría muchos minutos. Yo le dije que no tenía ningún problema, que simplemente le quería agradecer su buena gestión, pero que hasta que no nos devuelvan las islas, para mí seguían siendo los enemigos de Argentina. ¿Cuál fue la respuesta que le ofreció el inglés? El inglés me dijo que ellos en un principio fueron a combatir cumpliendo las órdenes que le había enviado sus superiores, pero estando en combate y después de los combates, dijo que lo aguerrido de los combates hicieron pensar de que ellos a 14.000 kilómetros no tenían nada que hacer allí, que fue una lástima entrar en esta situación que llamamos guerra, que nunca fue una guerra, fue un conflicto armado, porque la guerra de Malvinas no fue una guerra, fue un conflicto armado porque nunca se declaró ante los organismos competentes que iba a declararse una guerra un país o el otro. Ninguno declaró una guerra, fue un conflicto armado. Él me dijo que fue una pena, que a él personalmente que no le interesan las islas, pero ellos han tenido las islas, mirando la historia, como un punto estratégico militar por el tema de la confluencia. Ellos son los directos aliados de los Estados Unidos, y cuando Rusia era la primera potencia, tenían ser temidos de Estados Unidos, crean la OTAN, donde los hijos directos de Estados Unidos es Inglaterra, y crean la OTAN. Ellos manejan todo lo de la OTAN, todo el pertrecho bélico, y ellos cuidan, cuidan los intereses. la parte occidental, que es la parte del oeste, ¿no es cierto?, del lado de California, la Baja California, para no ser atacado por allí. Pero hoy no significa nada este punto estratégico. Hoy es una guerra de botones. Sí, es un problema que dentro de 50 años vamos a tener en el mundo, por supuesto, nosotros no vamos a estar, pero dentro de 50 años el flagelo va a ser el agua. Entonces sería un punto muy importante que le daría una continuidad, ¿no es cierto?, en ese meridiano hacia la Antártida, donde ellos tomarían una fracción de hielos eternos que le daría la oportunidad de tener agua
y suplir ese problema que se va a suceder aproximadamente en 50 años. Alberto, muy interesante lo suyo, no nos queda más tiempo. Le agradecemos muchísimo este contacto con Canal 20 Noticias de Villa María y le mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, a la producción, a los televidentes, y vamos a recordar que hoy fue el día de máxima resistencia. Hoy capitula la guarnición Malvinas, dando por finalizado, digamos, la parte bélica, pero nosotros seguimos siendo no combatientes, somos los combatientes por Malvinas, y ojalá que no tengamos nunca más una guerra. Pero hoy se cumplen 41 años de la máxima resistencia, y entonces honor y gloria a aquellos que ofrendaron su vida por la patria, por los que no están, por los que estamos y por los que vendrán. Muchas gracias y viva la paz. Que así sea y viva la patria. Un abrazo grande. Nosotros nos estamos yendo, pero antes, por supuesto,